Bienvenidos todos a través de la plataforma de nuestro canal de YouTube de Fundeullán. En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre la realidad de los llanos, y es que nos acompaña el presidente ejecutivo de nuestra organización, el abogado Roland García. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la presentación del informe anual de la gestión 2022. Roland, en nuestra organización, ¿cómo ha sido el desarrollo del monitoreo, de la documentación, una vez que ya han presentado el informe de gestión 2022? Primero, gracias por la oportunidad. En efecto, Nayarit, son 365 días de monitoreo y de documentación presencial desplegados en los estados Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico y Apure, y hemos recibido importantes hallazgos que destacar. Y es que en nuestro informe anual es Apure el estado de la región de los llanos en donde más se vulneró el derecho a la libertad personal. 174 casos documentados con este derecho, lo que al final representan grandes retos y desafíos para las organizaciones de derechos humanos en esta región del país. ¿Cómo ha sido el proceso de monitoreo, el proceso de documentación, de manera de que la ciudadanía sepan o conozcan un poco el trabajo que viene realizando Fundeullán? ¿Cómo hacen ustedes para diagnosticar o para estar en los sitios en las regiones de los llanos? Sí, desplegándonos de manera presencial in situ, es decir, la documentación que levanta, que recoge, que evidencia Fundeullán es a través de visitas a los estados, a los municipios, en donde técnicamente lo que hacemos es entrevistar a víctimas, a testigos y a miembros de la sociedad civil. Los testigos y las víctimas son nuestra principal fuente de información y sobre la base de ellos es que levantamos esa información. Ahora, la región de los llanos quizás para Caracas no es tan visibilizado. Sin embargo, quienes residen en ellos son los que sufren, son las víctimas de los que padecen de las distintas situaciones. ¿Cómo presentar a las grandes ciudades y al mundo lo que ocurre en la región de los llanos? Creo que es un gran reto, ¿sí? Un gran reto del cual hay que trabajar. Creo que una mirada a las regiones es un tema que hay que seguir visibilizando. La comunidad internacional, las embajadas y las organizaciones internacionales tienen que darse cuenta y entender que la situación de derechos humanos a nivel local se intensifica. Y es un rol desde Fundeullán seguir visibilizando y utilizar estos espacios con el propósito de poder hacer incidencia desde local a lo nacional, pero a la final es una labor que Fundeullán está realizando con todos sus activistas y miembros de la organización. Hablando de los activistas, sabemos que desde esta organización se han ocupado en capacitar, educar, formar a los distintos activistas. Algunos han continuado, otros no, pero en formar y que la gente tenga la conciencia de lo que significa ser un defensor de derechos humanos. Sí, nosotros en Fundeullán partimos de una gran premisa, y es que no se defiende lo que no se conoce. Y es que si los ciudadanos no conocen sus derechos humanos a través de la formación, no van a poder defenderlos frente a un Estado que los vulnera de manera sistemática. Creemos que también, así como la formación es importante, el tema de la documentación es clave, porque sin documentación no existe defensa de derechos humanos posible. Quiero detenerme acá en el tema de la documentación. Fácilmente se puede decir, hay que hacer un proceso de documentación, pero probablemente si no tiene el conocimiento de las herramientas, de los recursos que deben ser considerados para ejecutar o desarrollar un proceso de documentación, esta puede tener vacíos de información y al final en los procesos de resultados finales, para que ustedes puedan presentar informes como este del 2022, pues no tenga la profundidad que se requiere. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen a sus distintos activistas a la hora de hacer un proceso de documentación? Sí, nosotros siempre hemos recomendado principalmente nuestra plantilla. Y es que al final, cuando documentamos violaciones a los derechos humanos, debemos documentar dónde, cómo, cuándo y el por qué y quiénes efectuaron el acto de violaciones a los derechos humanos. Y que esto al final permita tener un expediente que pueda ser usado en instancias nacionales e internacionales. Porque también es importante decir que la documentación facilita la lucha contra la corrupción, pero también permite que un número de víctimas pueda reconocerse en un entorno y saber que su caso no es único, pero también permite crear memoria histórica para que estos casos no vuelvan al final al repetirse. Este informe evidencia 358
casos que atentan contra los derechos humanos. Es decir, estamos hablando de casi una violación de derechos humanos por día. Exactamente. En donde se evidencia vulneración a la libertad personal, a la libertad de expresión, al derecho a la manifestación pacífica, al derecho a la libertad de reunión y al derecho a la vida. Ahora, en los resultados, una vez que ya ustedes han presentado, no solamente es la recolección de datos de todo un año 2022 con mucha protesta pacífica en todos los estados y donde los distintos gremios que conforman la sociedad civil han estado en la calle exigiendo pues que se respete sus condiciones laborales. ¿Cómo ha sido el proceso de acompañamiento de Fundeuyan con estas organizaciones civiles? Primero quiero partir diciéndote que el año 2022 mostró un aumento del 11% en comparación con el informe anual del año 2021. Y eso es un indicativo de que Venezuela no se arregló. Es decir, de que en Venezuela se siguen vulnerando los derechos humanos y que esa vulneración se intensifica es en el interior del país. Pero sobre esa base de tu pregunta es un acompañamiento diario que hemos dado en materia jurídica, en materia psicosocial, pero también en materia formativa. Hoy los gremios, las organizaciones de la sociedad civil, el movimiento de derechos humanos del interior del país requiere fortalecimiento, requiere procesos de formación, requieren procesos de training que permitan elevar las capacidades y que al final esto tenga como resultado mejores boletines, mejores informes y más ciudadanía capacitada, instruida en la defensa de los derechos humanos. Hablaste un poco del 11% de incremento en comparación al 2021, mencionaste también algunas vulneraciones. ¿Cuál entre los derechos a los cuales ustedes están monitoreando continuamente ha sido el más vulnerado, el más maltratado en el año 2022? En el año 2022, según nuestro registro, es el derecho a la libertad personal. Al menos 174 casos documentó nuestra oficina de Fundeuyan. Y el estado con mayor vulneración a este derecho, que representa el 54% de los casos, es el estado Apure. Técnicamente le sigue el derecho a la libertad de expresión con al menos 81 casos y el estado con mayor vulneración a este derecho es el estado Cogede. De igual manera le sigue con 44 ataques el derecho a la manifestación pacífica, que es el estado Barinas, en donde más se vulneró el derecho a la manifestación pacífica por parte de cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional, el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Policía Estatal. Ahora, ¿ya se ha convertido o se está convirtiendo Fundeuyan una organización referente en los llanos? Sí, somos una referencia en la región de los llanos. Esto no termina aquí. Planeamos en los próximos meses extendernos a otros estados como Táchira, Zulia y Falcón, en donde técnicamente nuestra organización sigue pendiente de la defensa y promoción de los derechos humanos, partiendo de una misma premisa, que es que no se defiende lo que no se conoce y entendiendo que sin documentación no existe defensa posible de derechos humanos en la región. Ser activista de derechos humanos, ser defensor de derechos humanos, para muchos ha significado medidas privativas de libertad, situaciones adversas, persecuciones. ¿Cómo protegerse para seguir trabajando en esto que se está haciendo desde Fundeuyan? El primer elemento para la protección, siempre lo he dicho, es la formación. Porque si estás formado, si estás capacitado, vas a saber cuándo el Estado te vulnera tus derechos humanos. Pero al mismo tiempo tener protocolos de seguridad que permitan minimizar los riesgos frente a los procesos y el actuar de los cuerpos de seguridad en Venezuela. Pero siempre va a haber un riesgo que te va a limitar al libre ejercicio, pero creo que ahí es el reto del activista en poderse mantener defendiendo y promoviendo derechos humanos, pero desde las regiones, que es un contexto, un panorama muy distinto al que están acostumbrados desde la capital. En Fundeuyan hay personas muy jóvenes, de edad media y también adultos mayores. ¿Cómo ha sido ese proceso de engranar las distintas experiencias y las realidades de cada uno de sus miembros? Sí, pienso que hay gente muy valiosa en la organización, desde periodistas, abogados, desde psicólogos, desde profesores que desde sus espacios dan lo mejor de su profesión. Y eso nos conmueve mucho, nos emociona mucho, pero sobre todo nos llena de orgullo saber que contamos con personas
que están dispuestas a seguir trabajando en el área de los derechos humanos, pero sobre todo también nos llena de orgullo y son motivo de inspiración las decenas de víctimas de las cuales nosotros atendemos y que hoy pertenecen a nuestra organización y son fuente de inspiración para otras víctimas en los llanos. Este encuentro es precisamente para hablar de lo que ha sido el informe del año 2022. Sin embargo, en el 2023 las protestas pacíficas se mantienen. ¿Ya están trabajando desde el primer momento en que arrancó el 2023? Desde el 7 de enero del 2023 estamos desplegados documentando, denunciando, monitoreando. Recuerda que la defensa y el monitoreo de derechos humanos es una labor diaria, es una labor que no para y es una labor en donde el Estado aprovecha los espacios en donde no hay organizaciones para vulnerar los derechos humanos de las personas más vulnerables, más pobres, con menos conocimiento. Y es allí donde está nuestro accionar. Sobre todo la crisis humanitaria compleja en la cual ha estado sumergida Venezuela se agudiza en estas regiones que son más vulnerables. Sí, totalmente. Allí tenemos datos concretos de Acción Solidaria, de la plataforma JUN Venezuela, en donde se evidencia el incremento, el aumento de la situación humanitaria en estas regiones. Un gusto, Roland, compartir estos minutos a través de esta entrevista y sobre todo que acaba de presentar el informe anual de la gestión 2022 y vamos a seguir desarrollando más contenido de este tipo para seguir divulgando el trabajo que se está haciendo con Fundeullán y que cada día va permeando en más regiones. Gracias a Roland García, abogado, presidente de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos. Será hasta otra oportunidad. Yo soy Nayari González. Gracias por la oportunidad. Chao.